Mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este seminario El Tiempo ha Llegado. El tema de esta jornada se titula El cambio de sábado a domingo. Así que en esta ocasión vamos a estudiar este asunto con mucha detención, con un análisis quizás no tan profundo, pero a la vez que nos va a ayudar a comprender si realmente hubo un cambio desde el punto de vista bíblico o no hubo un cambio. Así que vamos a orar y vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en este seminario. Inclina tu rostro para orar ante nuestro Dios. Nuestro Dios que estás en los cielos, es un agrado y un placer poder compartir una vez más tu palabra en esta jornada. Quisiera, Señor, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente. Quisiera, mi Dios, que nos ayudes a entender el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera saludar a todos mis hermanos y hermanas del distrito de Pedro Aguirre Cerda. Yo sé que algunos de ustedes han estado sintonizando, han estado viendo los seminarios. Ese es el propósito, así que gracias por acompañarnos en esta ocasión. Saludamos también a nuestros amigos y amigas que nos acompañan de otras iglesias, de otros países, de otras regiones, esperando que el Señor sea con ustedes. No olvides suscribirte a este canal si necesitas y te gustaría recibir más mensajes como estos. Si tienes algún comentario, quieres hacer alguna observación, quieres dar alguna indicación, no olvides escribir más abajo en el comentario de este video. Así que vamos a comenzar con este tema interesante. El texto base que está en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 25, que dice así la palabra de Dios: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Vemos sin duda acá la obra de una entidad que hizo muchas cosas. Entre ellas habló palabras contra el Altísimo, quebrantó y pensó en cambiar los tiempos y la ley, y actuó durante un tiempos y medio tiempo. En el seminario del santuario, en los últimos temas, estuvimos analizando en parte algunos pasajes del libro de Daniel, algunos capítulos en relación al capítulo 7, capítulo 8, que tienen mucha relación con el santuario, y comprendimos, y aquí voy a aclararlo fehacientemente, que esta entidad religiosa que menciona el libro de Daniel, que no lo dice específicamente, pero que actúa de esta manera, de una forma rebelde, de una forma contraria a la voluntad de Dios, fue el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8. Y por lo que sabemos y entendemos, el cuerno pequeño es Roma, es Roma papal. Recordemos que Roma se dividió en dos partes: la Roma imperial, que actuó desde el 168 a.C. y fue conquistada por las 10 tribus bárbaras en el año 476 después de Cristo. Luego de eso, la autoridad del obispo de Roma cobró relevancia. Poco a poco fue aumentando esta autoridad. Ya no solamente era una autoridad religiosa, sino que también se le otorgó una autoridad estatal. Por lo tanto, vemos acá que el papado actuó durante un periodo bastante largo, incluyendo y agregando otras tradiciones, otras enseñanzas que no son bíblicas, y obligando al pueblo a cumplirlas. Y el que no las obligaba eran penas de cárcel, penas de muerte, en fin. Pero todo lo que mencionó Daniel en el capítulo 7 se cumplió en el papado. Entonces allí vemos algo interesante. Vemos que Daniel mencionó de que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí voy con esto. Que esa frase de pensará en cambiar los tiempos y la ley se cumplió literalmente en la Roma papal. Avancemos. Hay una promesa bíblica que aparece en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 que le escribió el apóstol Pablo, y que él mencionó lo siguiente: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos acá al apóstol Pablo que dice que no hay condenación para los que están con Jesús. No hay condenación, sin embargo, para los que caminan bajo el Espíritu, dice Pablo, y no bajo la carne. ¿Cuál es la diferencia entre caminar bajo el Espíritu y caminar bajo la carne? Vamos entonces juntos a entender un poco más.
este pasaje, pero para entender este pasaje de Romanos 8.1 debemos retroceder un poquito y vamos al capítulo 7 del libro de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 7 y vamos a leer de allí desde el versículo 15 al versículo 25. Vamos a leer versículo por versículo. Dice así el versículo 15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Aquí el apóstol Pablo explica lo que en la práctica es la naturaleza del hombre. Explica lo que él experimenta, explica lo que él vive, porque él comienza diciendo que lo que él hace no lo entiende, pues no hace lo que él quiere, sino lo que él aborrece, eso es lo que hace. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que hay una naturaleza en el interior que me obliga a hacer lo que yo no quiero y que muchas veces no hago lo que quiero y sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Aquí el apóstol Pablo está explicando lo triste de lo que es la naturaleza pecaminosa en nosotros. Recordemos que nosotros como seres humanos somos todos pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer lo malo, que nos lleva a buscar las cosas terrenales, que nos lleva a alejarnos de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí en el capítulo 7 explica esto que es muy interesante. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces aquí vemos el apóstol Pablo que dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces vemos lo siguiente, hay una naturaleza que me invita a hacer algo que no me gusta hacer, algo que me aborrece hacerlo. Pero el apóstol Pablo agrega que hay algo que se llama la ley, y es la ley de Dios. Ustedes saben que la ley de Dios son los 10 mandamientos. Y el apóstol aquí dice que la ley es buena, es decir, los mandamientos son buenos, porque me enseñan a mí qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos al versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. No es el deseo de Pablo, no es el anhelo de Pablo el que lo hace hacer aquello, sino que es el pecado interior, es la naturaleza pecaminosa, es la carne que lo invita a hacer lo que no le edifica, que le invita a hacer lo que no le lleva a Cristo, que le invita a hacer lo que no le ayuda a consagrarse. Ese es el pecado que mora en mí, dice Pablo. Vamos al versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Me imagino que en más de alguna ocasión, ahora que estamos en cuarentena, te has puesto a pensar que es necesario hacer ejercicio. Estoy dando un ejemplo. Y pasan los días y no haces ejercicio. Y tú sabes que hacer ejercicio es bueno. Pero te justificas diciendo, no, que tengo muchas cosas que hacer, no, es que hay que hacer cosas en la casa, no, es que mi trabajo me demanda mucho tiempo. Pero a pesar de eso, tú sabes que el ejercicio es bueno. Tú deseas hacer lo bueno, pero por otro lado, el pecado que está en ti te impide hacer lo bueno. Es lo mismo. Finalmente tú haces ejercicio y felicitaciones por eso, y lo vas cultivando y vas formando una disciplina y todos los días o día por medio estás haciendo ejercicio y sabes que te está haciendo bien. Pero de la misma manera en el aspecto espiritual, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de iglesia, orar, leer las escrituras, sabes que es bueno, pero si tú no lo estás haciendo diariamente, si tú no estás pasando tiempo con Jesús en las mañanas, entonces ahí tú tienes una lucha espiritual, porque hay algo en tu interior que te está impidiendo no hacerlo, y ese es el pecado que mora en ti. Por eso es importante que nosotros nos propongamos en el nombre de Jesús hacer la voluntad de Dios. Poco a poco debo ir adquiriendo hábitos que me van a ayudar para mi crecimiento espiritual, en mi oración personal, en el estudio de la palabra, en enseñar a otros el mensaje. Son prácticas de un cristiano. Pero si tú no lo estás haciendo, déjame decirte que es el tiempo en donde tú puedes tomar esta decisión. Recuerda que nuestra voluntad
nuestra voluntad va de la mano con la voluntad de Dios. Si nuestra voluntad es contraria a la voluntad de Dios, jamás vamos a poder recibir la paz y la bendición de Dios. Por eso debemos estar alineados con Cristo para tomar estas decisiones importantes. Versículo 19, dice así la palabra de Dios. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vuelve a repetir aquí el apóstol Pablo diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, en otras palabras dice, hay algo en mi interior que me hace hacer lo malo, Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Entonces, aquí el apóstol dice que hay cosas en las cuales él se ha dado cuenta, que ha hecho, que sabe que no le ayudan espiritualmente. Y que esas cosas que ha hecho son productos del pecado que mora en él. No es que el apóstol Pablo, en ese momento uno puede decir, oye, el apóstol Pablo que es pecador no va a ser salvo. Eso no tiene nada que ver. Porque yo puedo estar con el Señor, yo puedo tener la seguridad de la salvación, como ya lo vimos en el tema anterior. Puedo tener la tranquilidad de que Dios me perdonó, de que yo estoy con el Señor. Pero a la vez, todos los días, mis queridos amigos y amigas, pasamos por luchas espirituales. Todos los días afrontamos luchas espirituales en nuestro interior. Y es por eso que en el nombre de Jesús debemos vencer aquellas luchas. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Vemos que sin duda el apóstol Pablo dice, a pesar de que yo muchas veces no he hecho lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, encuentro la ley de Dios. Y la ley de Dios produce deleito en mi corazón, dice el apóstol Pablo. Es decir, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de iglesia, los mandamientos son sin duda un mensaje de esperanza para nosotros. Existen para darnos esperanza, existen para darnos aliento. Nos muestra el pecado, nos indica lo malo y lo bueno, pero hay algo que los mandamientos no tienen. Y lo vamos a ir descubriendo en un ratito más. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Hay una ley en mis miembros, dice Pablo, que me conduce a la ley del pecado. O sea, hay algo en mi interior que me invita a pecar, que me invita a violar los mandamientos. Y eso es peligroso. Porque cuando tú te des cuenta que hay algo en tu interior que te está haciendo daño espiritualmente, cuando tú te des cuenta que estás haciendo algo que no te edifica espiritualmente, cuando tú te das cuenta que estás llevando un hábito que te está destruyendo, y aunque posiblemente no estés violando los 10 mandamientos deliberadamente, déjame decirte que esas actitudes se van acumulando en tu interior, y a medida que vayas teniendo actitudes pecaminosas, va a llegar el momento específico en el cual Satanás te va a tentar y te va a invitar a pecar. Y en ese momento, déjame decirte, esto es muy importante que lo escuches, en ese momento va a ser muy fácil que tú caigas en pecado. Porque ya alimentaste anteriormente tu naturaleza pecaminosa. Pero si tú desde ya sabes qué es bueno y qué es malo, y comienzas a hacer lo bueno, desechando lo malo, alejándote de lo que te está haciendo daño, y vas cultivando lo bueno en tu corazón, déjame decirte que el Espíritu Santo va a trabajar y seguir trabajando en tu interior para transformarte cada día, para que crezca espiritualmente, para que te santifiques diariamente y para que te asemejes a Cristo. Vamos entonces, mis queridos amigos y amigos, al versículo 24, dice así la palabra de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una exclamación del apóstol Pablo, miserable de mí.
Miserable de nosotros, miserable de este cuerpo, miserable de esta naturaleza. Gracias a Cristo, quien vino a morir por nosotros y quien resucitó de los muertos, podemos nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna, porque de lo contrario estaríamos destinados a la muerte eterna. Vivimos con esta naturaleza pecaminosa, pero gracias a Cristo podemos alcanzar la salvación. Versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Finalmente el apóstol Pablo habla de dos leyes, la ley de Dios y la ley del pecado. Por un lado, la ley de Dios me muestra el pecado. Pero si yo guardo los mandamientos, dice Jesús, le estoy amando. Él mismo lo mencionó en su evangelio: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, si nosotros comenzamos a guardar y a observar los mandamientos, entonces comenzaremos también a tener una comunión más íntima y más estrecha con Jesús. Así que, mis queridos, para poder entender ahora el versículo 1, yo creo que ya con estos versículos lo entendemos más que claro. Versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si tú guardas los mandamientos y comienzas a practicar guardando los mandamientos, buscando al Señor de rodillas en tu oración, en el estudio de tu palabra, haciendo la obra de Dios, vas a ir alimentando tu espíritu y te vas a ir alejando del pecado y de la carne que te consume y que te atrapa y que te aleja y que en innumerables ocasiones nos ha alejado de Dios. Por eso, mis queridos amigos y amigas, necesitamos caminar bajo el Espíritu. Muy bien. El problema para Pablo, como ya les mencioné, no son los mandamientos, sino que el problema para Pablo es la carne. Porque yo les dije hace unos minutos que la ley es buena, dice el versículo 16 del capítulo 7. En otro versículo dice el apóstol Pablo que la ley es santa, justa y buena. Muy bien, vamos entonces ahora a leer desde el versículo 1 al versículo 14 de Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículos 1, 14. Vemos ahora la relación entre la ley y el pecado. Ya analizamos ahora en estos versículos que leímos que hay una lucha entre la carne y el espíritu, entre hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Dios. Pero también dentro de esta lucha hay dos elementos, la ley y el pecado. Versículo 1 de Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen las de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, está libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivimos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí el apóstol Pablo sin duda le está explicando estos pasajes especialmente a aquellos judíos. Así como él era un judío de tomo y lomo, era un fariseo de tomo y lomo, el apóstol Pablo les escribe a aquellos judíos que durante su vida religiosa se enfocaron mucho en hacer el bien a través de las obras y pensaban que al hacer las buenas obras iban a ser justificados, perdonados y salvos. Pero el apóstol Pablo, como ustedes bien saben, al final del versículo 6, dice que ya debemos andar bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque el apóstol Pablo se dio cuenta que tras la muerte, la resurrección y la venida del Espíritu Santo,
El ser humano es libre del pecado y de la muerte. Y ahora es libre del pecado porque fue libertado por Jesucristo. Cristo nos hace libres. Cristo nos hace libres, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque nos libra, nos saca de la condición del pecado, nos saca de la muerte. Mis queridos, cuán importante es aceptar a Jesucristo en el alma, en el corazón, recibirlo como nuestro Salvador personal, porque de esta manera podemos ser liberados de la muerte, Allí el apóstol Pablo da el ejemplo del marido y la mujer. Mientras que éste vive, la mujer está casada y sujeta a la ley del marido, pero si el marido muere, ella queda libre de esa ley. De la misma manera nosotros estamos sujetos a la ley del pecado. Y en resumidas cuentas, sujetos a la muerte. Pero si aceptamos a Cristo en nuestro corazón y somos salvos, ya no estaremos sujetos a la ley de la muerte, sino estaremos sujetos a Cristo, nuestro Salvador, que nos ofrece la vida eterna. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El apóstol Pablo se dio cuenta que a pesar de que él había leído la ley de Dios, se la había memorizado, se dio cuenta que la ley de Dios no lo salvaba a él. Se dio cuenta que los mandamientos y los escritos del Antiguo Testamento no lo salvaban a él. Que el observar cuidadosamente las leyes y practicarlas no lo salvaban a él. Sino que en realidad se dio cuenta que los mandamientos le señalaron el pecado, le señalaron su vida, le señalaron su actuar. Muy bien. Vamos al versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Es interesante lo que dice Pablo acá, porque Pablo, si bien es cierto, como yo dije, Pablo comprendía el Antiguo Testamento. Pablo se conocía los mandamientos, seguramente él se memorizó muchos textos del Antiguo Testamento, versículos, capítulos enteros, libros quizás. Pero el apóstol Pablo estaba engañado, porque el apóstol Pablo pensaba que para ser salvo uno tenía que cumplir todas las leyes del Antiguo Testamento, más todas las leyes que los fariseos y los judíos crearon aparte de la Biblia. Eso se llama el Talmud judío. En el Talmud hay leyes, doctrinas, tradiciones. Por eso Jesucristo condenaba a los fariseos porque les decía que ellos guardaban tradiciones en vez de guardar la palabra de Dios. Entonces vemos que acá el apóstol Pablo guardaba las tradiciones. Y tristemente él pensaba que al guardar y practicar las tradiciones iba a ser salvo. Y aunque él se sabía los mandamientos, él no comprendía plenamente la función de los mandamientos. Por eso él dice en el versículo 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo. Así como el joven rico, no sé si tú te acuerdas del joven rico. El joven rico había cumplido todos los mandamientos, le dijo a Jesús. Pero Jesús le dijo: una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme, le dijo. ¿Te acuerdas? Entonces hay algo que el joven rico no entendió. Que la salvación no es por obras. La salvación es por la fe de Jesucristo. Y es por gracia. Vamos a continuar. Versículo 9. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, el apóstol Pablo comprendió que al venir el mandamiento, cuando él entendió el significado de los mandamientos, que los mandamientos no lo salvaban, sino que los mandamientos le señalaban el pecado, entonces se dio cuenta que estaba viviendo una vida pecaminosa. Porque para él, matar a un cristiano o presenciar la muerte de un cristiano era correcto, porque él se guiaba bajo las tradiciones judías, interpretaban el Antiguo Testamento a su manera, las leyes de Levítico, las leyes del Éxodo. Pero en realidad después, cuando el Señor lo llamó y cuando él meditó en su corazón y oró en su corazón, se dio cuenta que los mandamientos no lo salvaban, sino que le señalaban el pecado. Versículo 11.
porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Así vemos claramente cómo Satanás engaña. Engaña a través de la palabra, engaña a través de los mandamientos. Y Pablo fue engañado por el enemigo. Los fariseos estaban engañados, todos ellos estaban engañados. Tristemente, ¿verdad? Cómo el enemigo trabaja. Hoy en día vemos algunas iglesias como la iglesia católica, que ellos le dan mucho énfasis a la tradición, mucho énfasis, y muchos creen en eso y lo aceptan y piensan que a través de practicar la tradición pueden ser perdonados, pero eso es un engaño del enemigo. Versículo 12: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Te das cuenta que el mandamiento en sí no es malo? Los mandamientos son santos, justos y buenos, porque los mandamientos nos señalan el pecado. Versículo 13. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera, dice Pablo. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Entonces aquí vemos claramente que el apóstol dice que el pecado se mostró como pecado realmente cuando él entendió los mandamientos y produjo en él la muerte. Pero finalmente él entendió de que vivir con Cristo lo libró de la muerte. Muy bien, si bien es cierto, los mandamientos nos señalan el pecado, tiene un problema los mandamientos. No solucionan el problema del pecado. Nos señalan lo que es bueno y malo, pero no soluciona el pecado. Ustedes saben quién es el único que puede solucionar el pecado. Es Jesucristo. Ahora, ya poder entender esto de el pecado, los mandamientos, el actuar, nuestra naturaleza pecaminosa, podemos comprender algo muy significativo, mis queridos amigos y amigas. Los mandamientos son buenos. El mandamiento es santo, justo y bueno. Y hay un mandamiento, que es el cuarto mandamiento, que es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, dice el libro de Éxodo 20. El día de reposo es el día sábado. La palabra reposo viene del hebreo, que fue el idioma en el cual se escribió el Antiguo Testamento, y allí se puede traducir como Shabbat. O sea, se puede pronunciar como Shabbat y se traduce como sábado. El sábado es el séptimo día también de la semana. No es el domingo como nosotros creemos, o la mayoría de la gente cree. Acá en Occidente la gente cree que es el domingo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de sábado a domingo. Y vamos a descubrir cuándo fue ese cambio. Muchos mencionan de que este cambio ocurrió en la misma Biblia. Los apóstoles cambiaron el día de reposo. Y hay algunos pasajes que vamos a entrar a analizar ahora en estos momentos. Bien, vamos entonces a continuar. Uno de los argumentos que presentan muchos evangélicos, protestantes, es que el cambio de sábado a domingo se produjo por la resurrección de Cristo. Se hizo en honor a la resurrección de Cristo. Así que vamos a verificar esto. Vamos a verificarlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 19 al 23. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Vemos entonces que era día domingo.
El primer día de la semana, dice el versículo 19. Y aquí dice que las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Este lugar era el aposento alto, el mismo donde fue la cena del Señor. Cerquita de allí el Señor se despidió de sus discípulos y de los primeros cristianos. Por lo tanto, aquí el Señor se le acercó después de su resurrección, es decir, el día domingo. Posiblemente fue ese mismo domingo, ¿verdad? Y digo posiblemente, de hecho fue ese mismo domingo. Ese mismo domingo el Señor se le acercó a sus discípulos. Ahora, mi pregunta es, ¿qué les dijo Jesús allí? Allí, en primer lugar, el Señor les extendió su paz. Después el Señor les mostró las manos y los pies. Los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Luego el Señor les sopló el Espíritu Santo para que lo recibieran. Muy bien, pero mi pregunta es, ¿los discípulos estaban haciendo algún culto público ese día domingo? ¿Estaban teniendo alguna reunión de iglesia o algún culto ese día domingo en honor a la resurrección de Cristo? No. De hecho, ellos no sabían que Jesús había resucitado. Ellos habían escuchado, pero estaban todavía escépticos para ver si realmente Cristo había resucitado. Por lo tanto, aquí vemos una evidencia de que ese día domingo los discípulos no estaban haciendo ningún culto. Los discípulos no estaban honrando en ningún momento la resurrección de Cristo. Vamos a otros versículos. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 7. Vemos acá en Hechos sin duda el movimiento de la Iglesia Apostólica. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Será que la Iglesia Apostólica cambió el sábado por el domingo? Vamos al versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos acá que Pablo, el día domingo, les enseñó a sus discípulos el mensaje, partió el pan con ellos, les enseñaba la justificación por la fe. Pero en este versículo, ¿hubo un cambio de sábado a domingo? ¿Dice acá el versículo 7 que hubo un cambio de sábado a domingo? No dice. No dice. Vamos a otro texto, 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16 y vamos al versículo 1 al 4. 1 Corintios 16, versículos 1 al 4, dice así la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Vemos entonces el apóstol Pablo dice que todos los primeros días de semana, es decir, los domingos, debían apartar una ofrenda como una donación para la iglesia de Jerusalén, que sabemos que hubo un tiempo en que Jerusalén pasó por una hambruna severa. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo invita a las iglesias a hacer una ofrenda voluntaria los días domingos. ¿Acaso este versículo dice que hubo un cambio de sábado y domingo? ¿Acaso este versículo dice que el mandamiento se cambió y que ya ahora debemos honrar el domingo en honor a la resurrección de Cristo? No lo dice. Si tú te das cuenta, mis queridos y mis queridas, no hay evidencias bíblicas de un cambio de sábado a domingo. Vamos ahora a analizar el día sábado, no en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo hay muchos versículos. Vamos al Nuevo Testamento para analizar el día sábado. Muy bien, el día sábado antes y después de la muerte de Cristo. Vamos a analizar 2 versículos, antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo. Vamos entonces a Lucas. Lucas capítulo 4. Vamos a leer allí desde el versículo 14 al versículo 16. Lucas capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice así: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado,
y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vemos acá entonces que el día sábado el Señor llegó a la sinagoga, como era de su costumbre, se levantó a leer la palabra de Dios en el día sábado. Era la costumbre de la época, era la costumbre del pueblo judío, era algo normal guardar el sábado. Guardar el sábado no era un tema de discusión en la época de Jesús, porque todos lo guardaban. Es el mandamiento de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a otro versículo después de la muerte de Cristo. Vamos entonces a Lucas 23. Lucas 23, vamos a leer allí desde el versículo 55 al 56. Dice así la palabra de Dios. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Ellos, vemos las mujeres, María Magdalena, María, la madre de Jesús y la otra María, acompañaron a Jesús, en este caso después de la muerte, por supuesto, acompañaron el proceso fúnebre, el sepultamiento, vieron el sepulcro y prepararon especias aromáticas, dice, prepararon perfumes, ungüentos el día viernes, pero el sábado descansaron, conforme a qué dice, al mandamiento. ¿A qué mandamiento se refiere? Sin duda alguna se refiere al cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el día sábado. Entonces vemos que antes de la muerte de Jesús y después de la muerte de Jesús se observa el sábado. No hay indicios de que haya un cambio de día o haya una observación de día domingo. Muy bien, tenemos otros textos más. Vamos a leer uno más que está en Hechos capítulo 13, versículo 14. Hechos capítulo 13, versículo 14. Lo vamos a leer aquí. Dice la palabra de Dios. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Vemos acá que los apóstoles, el apóstol Pablo se sentó en la sinagoga un día sábado. ¿Ve? Después de la muerte de Cristo se seguía guardando el día sábado. Era algo completamente normal. A ver, saltémonos ahora al versículo 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Y despedía a la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Te das cuenta que el sábado era un día de culto en la época de la iglesia primitiva. Era un día donde se invitaba a la ciudad a congregarse, a escuchar. No eran solamente los judíos los que escuchaban en la palabra de Dios, sino que se reunían gentiles, se reunían personas que no eran judías, se reunían griegos, se reunían el pueblo para escuchar la palabra de Dios. El día sábado era un día especial, un día de culto, un día de reunión. Muy bien. Ahora, si no hay evidencias bíblicas del cambio de día, ¿cuándo fue este cambio de día? Nosotros leímos al principio el texto de Daniel 7:25, donde descubrimos que el cuerno pequeño, la Roma papal, se sentó como Dios, habló palabras contra Dios, blasfemias contra Dios, y algo terrible, cambió los tiempos y la ley. ¿Ya? Cambió los tiempos y la ley. Entonces, en Daniel 7 aparecen 4 reinos, en el libro de Daniel capítulo 7. ¿Ya? No vamos a estudiar los detalles de cada animal, pero aparecen 4 animales. El primero es el león, que representa a Babilonia, al imperio de Babilonia. El segundo es el oso, que representa al imperio de Medo-Persia. El tercer animal es el leopardo, que representa a Grecia. Y el cuarto animal, que aparece en Daniel 7, es una bestia espantosa y terrible, que tiene 10 cuernos, pero que entre ellos sale un cuerno pequeño. Esta bestia espantosa y terrible representa a Roma en sus 2 fases, la Roma imperial y la Roma papal. ¿Por qué tiene 10 cuernos esta bestia espantosa? Porque representan a las 10 tribus bárbaras. Pero el capítulo 7 dice que el cuerno pequeño que surgió derrotó a 3 cuernos.
derrotó a 3 cuernos. Y esos 3 cuernos son 3 tribus bárbaras, los visigodos, los ostrogodos, ¿ya? No tengo el nombre, no recuerdo en este momento. Pero eran 3 tribus bárbaras que derrotó el cuerno pequeño, en este caso la Iglesia Católica. Los vándalos, si no me equivoco. Vándalos, visigodos, ostrogodos. A estas 3 tribus bárbaras fue que conquistó, fue que pisoteó el cuerno pequeño, en este caso la Iglesia Católica. Recordemos que en el 476 la Roma imperial fue conquistada por las 10 tribus bárbaras. Estas 10 tribus bárbaras representaban a las naciones. Las naciones desde entonces se dividieron, tal como lo vemos hoy en día en Europa. Francia, España son naciones independientes, autónomas. Por eso la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 2, en relación a lo que es la estatua, dice que en relación a los pies de la estatua, que recuerden eran con barro cocido y hierro, la Biblia dice que no se pueden mezclar el barro cocido con el hierro, porque las naciones nunca se van a unir, sino que se van a apoyar unas con otras, pero jamás se van a mezclar, jamás se van a unir. Por eso está el simbolismo de los pies de barro cocido con hierro. Entonces las 10 tribus bárbaras destruyeron, por así decirlo así, o desfragmentaron el imperio romano en naciones. Pero a pesar de eso, la Roma continuó ejerciendo su poder a través de la figura del Papa, que ejerció su mayor autoridad en el año 538 después de Cristo, hasta el año 1798, cuando fue arrestado por el general Berthier en la época de Napoleón Bonaparte, en la Revolución Francesa. Thomas Hobbes, un filósofo del siglo XVII, escribió en relación a la Roma papal: si un hombre analiza el original de este gran dominio eclesiástico, fácilmente percibirá que el papado no es más que el fantasma del difunto imperio romano que coronado se sienta sobre su tumba. Vemos acá cómo Thomas Hobbes describe a la Roma papal. Lo describe como un fantasma del difunto imperio romano que coronado, que exaltado, a la vez está muerto, Y es interesante porque el papado finalizó su hegemonía en el 1798. Pero no vamos a estudiar este tema, pero en Apocalipsis 13 se nos habla de que esta herida mortal que recibió el papado va a ser sanada en el futuro. ¿Ya? En alguna otra ocasión vamos a estudiar acerca de eso. Pero, ¿a qué voy? Que en la época del Imperio Romano hubo un cambio de adoración de sábado a domingo. ¿Cuándo fue esto? Fue en el año 321 después de Cristo. En el año 321 después de Cristo, en el Imperio Romano, había un hombre llamado Constantino, que fue el emperador del Imperio Romano. Y este hombre llamado Constantino era muy religioso. Él adoraba al sol. Su principal deidad era el sol. Pero a medida que él veía que eran los cristianos los que dominaban gran parte del pueblo, la mayor creencia del pueblo era el cristianismo, poco a poco se fue convenciendo del cristianismo y poco a poco se fue haciendo cristiano. Pero Constantino hizo el gran cambio en el año 321, cuando él no era cristiano, ojo con eso, sino que cuando él aún seguía siendo alguien que adoraba al sol. Y hay una cita del libro El Emperador Constantino, extraída allí de la fuente de Google Books. Así que vamos a leer esta cita que dice así: en materia religiosa también había desviaciones. Después de la batalla del puente Milvio, Constantino no había abandonado inmediatamente o del todo su alianza con el dios Sol. En el reverso de sus monedas aparece la inscripción Sol Invicto, Comiti, que significa al aliado Sol Invicto, hasta 320. Cuando en 321 ordena a los tribunales a no trabajar en domingo. No se refiere a ese día como el día del Señor, sino como el día en que se celebra la adoración al sol. Hubo una profundización gradual en su compromiso y en la fe en el Evangelio. Hasta ese momento, mis queridos amigos y amigas, los cristianos que estaban en ese momento
todavía hacían los cultos, observaban el día sábado. Aunque ya en esa época del año 300 después de Cristo, el cristianismo tal como lo enseñó Jesús se había desvirtuado bastante, con enseñanzas helenísticas, con enseñanzas de los griegos, de los filósofos griegos, especialmente extraídas de Platón y Aristóteles. Por lo tanto, las enseñanzas del cristianismo en esa época eran ya un poco diferentes a lo que Jesús enseñó. Pero aún así, el día sábado era el día cultico de los cristianos y de los judíos, por supuesto que todavía habían en esa época. Sin embargo, Constantino dijo no, el domingo es el día de adoración al sol y debemos venerarlo y debemos respetarlo y no debemos hacer ninguna cosa el día domingo. Todos deben cerrar sus puestos, todos deben cerrar sus trabajos porque este es el día para descansar, Y desde entonces, mis queridos amigos y amigas, hubo el cambio. Desde entonces hasta nuestra época, muchos protestantes, muchas iglesias evangélicas siguen observando el día domingo o siguen teniendo sus cultos el día domingo. Argumentan, por supuesto, que fue en honor de la resurrección de Cristo. En la época de la Reforma protestante, Lutero, Calvino y tantos otros, no pasaron por alto esta enseñanza del sábado. No le tomaron el peso necesario. Se habían guiado por la tradición de seguir observando el domingo, de seguir haciendo los cultos del domingo. Pero no comprendían que el sábado era un día especial, un día santo, que fue apartado por el Señor desde la creación, que nos invita a nosotros a santificarlo y a guardarlo. Mis queridos amigos, por supuesto que cuando surgió la Roma papal y se levantó el obispo de Roma, evidentemente el aspecto religioso fue más violento. El proselitismo católico tomó mucha fuerza en esa época, obligando al pueblo a adorar a la Iglesia Católica, adorar a los santos, venerar a los santos, practicar las enseñanzas que ellos estaban dando. El pueblo no tenía acceso a la Biblia, porque la Biblia estaba escrita en el idioma latín y el pueblo no sabía latín. Fue una época terrible, mis queridos amigos y amigas. Y efectivamente, el cuerno pequeño hizo cuanto quiso. Cambió la ley de Dios, por supuesto. Evidentemente, Roma cambió la ley de Dios. Y el cuerno pequeño también echó por tierra el santuario. Es decir, la Iglesia Católica se olvidó aparentemente o enseñó otra cosa diciendo que el que perdonaba pecados no era Cristo, sino que era el Papa, eran los sacerdotes que debían confesarse ante Él, no debían acudir ante Cristo, porque Él era el representante de Dios en la tierra, no era necesario acudir al Señor. Eso fue echar por tierra la verdad del santuario celestial, la verdad de que Cristo está en el cielo. Aquí quiero compartir con ustedes un pequeño cuadro comparativo entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Porque en Daniel 7, como ya les mencioné, aparece una bestia espantosa y terrible que tiene 10 cuernos y un cuerno pequeño. Pero en Apocalipsis 13 aparece una bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Déjenme decirles algo antes de poder analizar estas bestias. La bestia de Daniel capítulo 7 es la misma bestia que la que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Ahora bien, la bestia de Daniel 7 fue escrita en la época de Daniel y la bestia de Apocalipsis 13 fue escrita en la época de Juan. Por lo tanto, no son iguales, obviamente, las semejanzas de estas bestias, pero tienen características similares. Por eso se cree y por eso entendemos y creemos de que estas bestias son las mismas, representan a la Roma papal. Así que vamos juntos a leer las semejanzas entre una bestia y la otra. Versículo 7 de Daniel capítulo 7 en relación a esta cuarta bestia espantosa y terrible dice que es espantosa, terrible, fuerte, con dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y era diferente a las otras bestias. En Apocalipsis 13, versículo 2, en relación a la bestia que sube del mar, se dice que es semejante a un leopardo, pies como de oso y su boca como de león. ¿Por qué aparecen estas figuras del leopardo, el león y el oso en la bestia de Apocalipsis 13? Porque es una representación de que esta es la bestia que domina en gran parte
la tierra y dominará la tierra hasta la eternidad. Usurpó el trono de estas grandes bestias como fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Roma conquistó Grecia y conquistó todos los demás territorios donde dominaban antiguamente Babilonia y Medo-Persia. Por lo tanto, vemos que esta bestia, en representación de todas estas bestias, tiene un poder y una autoridad. De la misma manera, Daniel no describe cómo era específicamente así como lo describió Juan, sino que dice Daniel que era una bestia terrible, una bestia que desmenuzaba y era diferente a las otras bestias. En el versículo 7 de Daniel 7, se describe que esta bestia tiene 10 cuernos. En Apocalipsis 13:1 se nos dice que esta bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. Interesante, ¿eh? Entonces aquí vemos que aquí, al igual que la bestia de Apocalipsis 7, tiene 10 cuernos, que son las 10 tribus bárbaras. Las 7 cabezas representan los imperios que fueron enemigos de Dios, que actuaron en contra del pueblo de Dios, desde Egipto hasta Roma. Ya está Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma en sus 2 fases. Muy bien. Vamos entonces al otro. Hay otro imperio también de por medio, pero vamos a avanzar. Versículo 8 de Daniel 7, tiene un cuerno pequeño. Versículo 1 de Apocalipsis 13, no se dice que es un cuerno pequeño, pero dice que es un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. Recordemos que este cuerno pequeño en Daniel 7 hablaba blasfemias. Por eso Juan lo describe como un nombre blasfemo. Si tú te das cuenta, son similares, ¿verdad? Versículo 8 de Daniel 7. El cuerno pequeño tenía ojos de hombre y hablaba grandes cosas. Y la bestia del mar de Apocalipsis 13, versículos 5 y 6, dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Si tú te das cuenta que son bien parecidas las frases, el cuerno pequeño habla cosas terribles, habla cosas grandes. De la misma manera, la bestia de Apocalipsis 13 también habla blasfemias. La otra característica que aparece en Daniel 7 en relación a la cuarta bestia, versículos 11 y 12, es que esta bestia espantosa y terrible mataron a la bestia. ¿Ya? Mataron a la bestia. Bueno, no es que, perdón, en el versículo 11 y 12 vemos que allí se mató a la bestia, refiriéndose a el juicio divino, ¿verdad? Pero en el versículo 3 dice que esta bestia del mar recibió una herida mortal, pero luego fue sanada. ¿Qué pasa en el versículo 21 de Daniel capítulo 7? El cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué ocurre en Apocalipsis 13, versículo 7? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es interesante que la Iglesia Católica persiguió, torturó, encarceló y mató a todos los que enseñaban solamente la palabra de Dios. A todos los que solamente enseñaban lo escrito aquí. Ellos no predicaban otras cosas, sino que solamente se enfocaban en la palabra de Dios. Y tristemente, durante un largo periodo, muchos murieron de forma horrible y fueron torturados, quemados vivos, en fin. Y por último, la última característica de la bestia de Daniel 7, versículo 25, los santos serán entregados en su mano por tiempos y medio tiempo. Versículo 5 de Daniel 13, se le dio autoridad por 42 meses. Entonces vemos que el pueblo de Dios sufrió durante 1260 años, que es equivalente a 1260 días o 42 meses. Recuerden el principio día por año, que se menciona en Números, capítulo 34, versículo 4, en Ezequiel 4:6, este principio día por año. Es decir, en la profecía, un día equivale a un año. Y durante 1260 años, la Iglesia Católica ejerció su poder, autoridad, e hizo cuanto quiso contra el pueblo de Dios, los persiguió, los torturó y los mató. Yo quiero hacer un llamado en esta jornada, mis queridos amigos y amigas. Sabemos que el sábado es el día que el Señor estableció en esta tierra para nosotros. Lo hizo con el fin de que descansáramos, lo hizo con el fin de que nos refugiáramos en Él, lo hizo con el fin de que pudiésemos santificarlo.
Lo hizo con el fin de que pudiésemos olvidarnos de todas las actividades de los otros días y enfocarnos en estar en la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! El sábado es una antesala de lo que ocurrirá en el cielo, mis queridos amigos y amigas. Es una antesala de lo que ocurrirá en el cielo. En Apocalipsis capítulo 14, y aquí vamos juntos a este último ya pasaje. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice así la palabra de Dios. En relación a los tres ángeles. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vemos a este ángel representando al pueblo de Dios que comienza a predicar el evangelio eterno a todo el mundo. Y el versículo 7 dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y toda la fuente de las aguas. Vemos acá un mensaje potente. En primer lugar, como yo les mencioné en el tema anterior, eterno es que es un mensaje eterno, es decir, Jesucristo es eterno. La verdad es eterna. Por lo tanto, predicar este mensaje no cambia, es inmutable, es un mensaje verdadero, es un mensaje eterno, tal como lo dice el versículo 6. Pero además este ángel dice que debemos comenzar a temer a Dios, a buscar a Dios, a aceptar a Cristo, porque ha llegado el juicio a esta tierra, ha llegado el juicio a este mundo. Y debemos comenzar a recordar, y no solamente a recordar, sino que a adorar al Creador. En el tema del santuario analizamos detalladamente que el juicio investigador ya comenzó en el año 1844. Y es un día donde el Señor está comenzando, ya comenzó de hecho su obra en el lugar santísimo. La obra para interceder, la obra de registrar la actitud de los pecados, de registrar los nombres de los salvos, investigar al pueblo de Dios, a la iglesia, de tal manera que cuando termine su intercesión en el cielo, se quite sus mantos sacerdotales, venga a esta tierra, entonces el santuario va a ser purificado y los pecados van a ser limpiados y nosotros seremos transformados de gloria en gloria cuando venga Jesucristo en las nubes de los cielos. Pero desde ya, dice la palabra aquí en el versículo 7, debemos comenzar a adorar al Creador. ¿Cuál es el mejor día para adorar al Creador? El sábado. Porque recuerden que el Señor descansó el sábado después de haber terminado con toda la obra de la creación. Reposó el sábado, es decir, terminó sus funciones. Y el sábado no hizo nada porque el sábado lo dedicó al descanso para el hombre. Así podemos entender el mandamiento número 4 que dice, como ya les mencioné al inicio, en Éxodo 20, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, es decir, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y luego dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, debes acordarte del sábado porque Dios hizo el mundo, porque Dios es el creador. Y dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó el sábado. Mis queridos amigos y amigas, el sábado es un mensaje vigente, es un mandamiento que no ha cambiado. Dios no lo ha cambiado nunca. Si Dios no lo ha cambiado, menos el hombre lo va a cambiar. Y es un mensaje vigente, el mandamiento sigue vigente. Anunciar la verdad del sábado es un mensaje prioritario en este tiempo para el mundo, para que descanse en el Señor, para que se deleite en la presencia de Dios y para que se prepare cada día espiritualmente para la venida de Cristo, pero también para compartir a otros el Evangelio. Mis queridos, estamos ya en la crisis final, estamos en el tiempo del fin, y en este tiempo del fin Dios nos invita a respetar el sábado. ¿Será que tú deseas en tu corazón comenzar a respetar el sábado, el día del Señor? ¿Estás convencido a la luz de las Escrituras y a la luz de la historia que el cambio de sábado a domingo lo hizo el hombre y no lo hizo Dios? Pon más abajito en el comentario de YouTube si estás de acuerdo, si quieres y decides guardar el sábado, si quieres y decides comenzar a observar el sábado como un mandamiento. Entender que el mandamiento es bueno, es santo. Entender que el mandamiento me señala el pecado. Si yo no observo el sábado y hago lo que quiero el sábado, estoy alejándome de Dios y estoy cometiendo un pecado. Mis queridos, en el Antiguo Testamento,
El Señor nos invita a no hacer mi voluntad el sábado, sino que nos invita a hacer la voluntad de Dios, para que Él nos bendiga, para que Él nos fortalezca, para que Él nos llene de paz. Este es el tiempo en el cual tú puedes tomar esta decisión. Aparta este tiempo sagrado. Puedes trabajar de domingo a viernes, puedes hacer tus cosas de domingo a viernes, pero dedica las 24 horas del sábado para el Señor. El sábado no comienza a las 12 de la noche. El sábado comienza de puesta de sol a puesta de sol. En el libro Levítico se nos dice que de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. De tarde es cuando ocurre el atardecer. De tarde a tarde es el llamado que Dios te hace para que ya el viernes, cuando se oculte el sol, puedas descansar en el Señor. ¿Qué puedes hacer el sábado? Muchas cosas. Leer la Biblia, orar, escuchar predicaciones, ver películas cristianas, hacer la obra, llamar a alguna persona enferma, orar con esa persona enferma. Ahora que estamos en cuarentena no podemos ir a visitar a las personas, pero sí podemos hacer una obra a través de las llamadas, a través de la red. Que Dios te bendiga. Me gustaría hacer una oración por ti en esta tarde. Nuestro Dios que estás en los cielos, gracias porque hemos estudiado, aprendido este mensaje importante del sábado. Es un monumento de la creación, es un recordatorio de que tú creaste los cielos y la tierra. Ayúdanos a comenzar a respetarlo y a guardarlo. Es un llamado que tú nos haces porque deseas caminar con nosotros, porque deseas fortalecernos y santificarnos, porque deseas morar en nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros y acompáñanos. Ayúdanos a considerar el cuarto mandamiento como real en nuestra vida práctica. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos amigos. No te olvides suscribirte a este canal, comparte este video, coméntalo y que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.